Hay un concepto que suena, bueno, a libro de historia, pero que está volviendo con una fuerza increíble a la política mundial de hoy en día. Se trata de las esferas de influencia. Venga, vamos a meternos a lleno a ver por qué esta idea, que parecía del pasado, es tan relevante ahora mismo. Y esa es una pregunta buenísima. Porque, a ver, durante décadas parecía que esto de las esferas de influencia era una reliquia, ¿no? Algo superado por la globalización, por el derecho internacional, pero de repente, ¡zas!, vuelve a estar en el centro de todos los debates geopolíticos. ¿Qué ha pasado aquí? Y ojo, que no es solo una discusión teórica de académicos. El concepto aparece en documentos oficiales, pero es que además se utiliza para justificar acciones muy concretas. Por ejemplo, al hablar de Venezuela como parte de la esfera de influencia de Estados Unidos para limitar que otras potencias metan mano. O, de pronto, surgen debates sobre el interés estratégico en sitios que nos parecerían lejanísimos, como Groenlandia. O sea, es algo real, con consecuencias muy directas aquí y ahora. Vale. Para entender bien por qué es tan importante todo esto, lo primero es tener claro de qué hablamos. Vamos a ponerle una definición sencilla. En esencia, es una zona del mapa donde un país muy poderoso dice, oye, esto de aquí me importa especialmente, es mi zona de interés, y espero que los demás no se metan. No llega a ser una colonia, claro, pero desde luego tampoco es una relación de tú a tú entre iguales. Bien, la siguiente pregunta es, ¿y por qué existen? ¿Por qué surgen estas esferas? Pues según una corriente de pensamiento muy influyente, que se conoce como realismo, no es que sea una elección, es que es casi una consecuencia inevitable de cómo funciona el mundo. La lógica que siguen es más o menos esta. Como no hay un gobierno mundial que ponga orden, cada gran potencia tiene que buscarse la vida para garantizar su seguridad. Lógicamente les preocupan mucho más las amenazas que tienen cerca en su patio trasero que las que están al otro lado del planeta. Y por supuesto, es infinitamente más fácil y barato influir con dinero o con ejércitos en los países vecinos. Si sumas estos tres factores, la creación de esferas de influencia parece casi inevitable. Y esta frase, la verdad es que resume a la perfección esa visión realista. La idea de fondo es que, por mucho que hablemos de leyes, de normas internacionales y de buenas intenciones, al final del día el poder es el que manda. Y las grandes potencias siempre van a intentar asegurar sus intereses vitales en su entorno más cercano. Pero claro, aquí no se acaba la historia, ni mucho menos. Hay una objeción muy potente a toda esta idea. Una objeción que no se basa en el poder, sino en principios de justicia y derecho internacional. Aquí se ve clarísimo el choque de dos mundos. Dos formas totalmente opuestas de entender las cosas. Por un lado, la visión realista, que ve las esferas como una herramienta práctica, casi un mal necesario para mantener la estabilidad entre los gigantes. Y en la otra esquina, la objeción normativa, que dice, un momento, esto es profundamente injusto. Se está tratando a países soberanos como si fueran peones en un tablero de ajedrez, quitándoles el derecho a decidir su propio futuro. Y esta es la pregunta del millón. Si aceptamos, aunque sea a regañadientes, esta lógica de las esferas, ¿de verdad cumplen lo que prometen? ¿Sirven para mantener la estabilidad y evitar guerras entre las grandes potencias? El ejemplo que siempre sale es la Guerra Fría. Y es verdad que Estados Unidos y la Unión Soviética nunca llegaron a una guerra total entre ellos, en parte porque cada uno respetaba la zona del otro. Pero, ¿a qué precio? Esa paz entre los grandes se construyó sobre la falta de libertad y de soberanía de muchísimos países en Europa del Este, en América Latina y en otras partes del mundo. Y si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, a la época de los imperios coloniales, vemos una versión todavía más cruda de esto. Las potencias europeas básicamente se repartieron el mundo, imponiendo su voluntad de forma brutal. Esto nos deja bastante claro que en el fondo las esferas de influencia van de poder y de dominación, no de una asociación de iguales. Y es que, además, el mundo de hoy no es el del siglo XIX, ni siquiera el de la Guerra Fría. La globalización ha hecho que las economías estén tan conectadas que trazar líneas en un mapa parece algo artificial. Las potencias, además, siempre están ahí probando los límites, generando roces constantes. Y un punto clave, los países más pequeños ahora tienen muchas más herramientas para resistirse y para buscar alianzas por todo el mundo. Al final la cosa es que estamos ante un dilema de los gordos. Si se aceptan las esferas de influencia, pues oye, a lo mejor se reduce el riesgo de una guerra a gran escala, pero el precio moral y práctico es altísimo. Pero si se ignoran, se defiende la soberanía, sí, pero ¿y si eso nos lleva a un mundo más inestable? La gran pregunta que queda en el aire es si esta idea tan antigua puede adaptarse a nuestro mundo hiperconectado o si por el contrario, intentar resucitarla es simplemente una receta para el desastre.